Pues vamos como pistoletazo de salida de esta segunda hora de programa con una sección muy esperada, valorada, sin duda, con ganas de trabajar. Alberto Carcedo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alexia. Y hoy podría decir que sección VIP por la invitada que tenemos, que es un auténtico honor. Doña Beatriz Corredor Sierra, directora actualmente del Servicio de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores, de la promoción del 93, titular del Registro de la Propiedad, número 1 de Majadahonda, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 91, Executive Education, de Programa de Alta Dirección de Empresas. En cuanto a actividad política, pues hemos recordado su etapa como exministra de Vivienda, ministra entonces entre los años 2008 y 2010, secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas del Ministerio de Fomento, presidenta del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial de Suelo, SEPES, concejal del Ayuntamiento de Madrid y consejera de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Podríamos estar un ratito hablando del currículum porque desde luego tiene un bagaje profesional excepcional. Señora Corredor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un placer, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doña Beatriz, por estar aquí con nosotros, ¿no? Porque por tu implicación, por todo lo que hemos hecho, que se ha hecho posible que pudiera estar aquí, ¿no? Esta tarde con nosotros. Yo se lo quiero agradecer en público y en privado. Es un placer y un honor que me invitéis. Es, bueno, además una entrevista esperada, durante ya semanas anunciada, durante meses además tramitada, así que gracias también a ti, Alberto, que como siempre mediando lo haces posible. Pero Alexia, yo tenía la intención, y así lo hice, se lo hice saber, todavía en este programa, que como yo lo explico una vez más, trata de ayudar a las personas a encontrar un trabajo, a orientarles cómo lo deben hacer, etcétera. Todavía no habíamos tratado el tema del empleo público, ¿no? ¿Cierto? Es verdad que siempre lo hemos enfocado todo desde el lado privado, de la empresa privada, de cómo tiene que afrontar una persona esta situación. A mí me parece interesante contar con alguien que ha tenido experiencia de gobierno, como es el caso de la señora Corredor, y que nos contase también, bueno, pues lo que aquí viene a contar esta tarde. Porque antes, si me lo permite, doña Beatriz, me gustaría plantearle una cuestión, una reflexión un poco más genérica incluso. ¿Cómo ve desde esa perspectiva, ya no solo personal, sino profesional y desde la óptica del gobierno, a la más alta instancia en su época como ministra, el panorama laboral a día de hoy, esas perspectivas de trabajo? El panorama laboral en general es muy preocupante, o más que preocupante, inquietante además. Y por lo que sé de las últimas previsiones que hacen tanto dentro de España como en el ámbito de las instituciones de la Unión Europea, sigue siendo inquietante para los próximos años. Especialmente por lo que se refiere a la tasa de desempleo en general, pues que parece que no vamos a bajar del 25%, y especialmente entre los jóvenes. Y entre los jóvenes la tasa de desempleo supera el 50%. Entonces esta cuestión es crucial y creo que es la más importante que tenemos ahora mismo encima de la mesa como país. Y bueno, no sé si debemos esperar a que las cifras de crecimiento hagan que el empleo crezca de forma automática, o quizá sea conveniente empezar a pensar en otro tipo de medidas que aceleren la creación de empleo, ¿no? Porque no creo que se pueda soportar una tasa de esta envergadura. Alberto siempre se muestra muy optimista en este sentido, pero lógicamente los augurios y los datos así lo avalan, todavía no son tan positivos, Alberto. Sí, lo que ocurre es que, bueno, entiendo que poco a poco las cifras de paro tienen que ir mejorando. Ya hemos llegado, creo que al tope, y ahora lo único que tenemos que esperar es que poco a poco vaya bajando. Aquí el problema está en la velocidad que tiene que bajar. Y esto... Hay una frase muy bonita que me han dicho hace poco, que no sé de qué autor es, que dice que cuando más oscura es la noche es cuando está a punto de amanecer. Qué bonito, sí. Es una manera de ser optimista relativamente, ¿no? Estamos ya en las últimas noches en las últimas horas de la noche. Esperemos, desde luego, yo lo deseo, ojalá empiecen a mejorar las cifras, ¿no? Y en cuanto al empleo público, y vamos a intentar ya particularizar, doña Beatriz. Pues el empleo público naturalmente también ha sufrido las consecuencias de los recortes en el gasto de la administración pública desde hace varios años. Lo primero que se hizo fue bajar lo que se llama la tasa de reposición, es decir, los funcionarios que se convocaban para reponer a los que se iban jubilando, y durante bastantes años, desde 2010, se ha reducido mucho la oferta de empleo público en general, tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas. Por lo que sé de los datos que ha publicado el Gobierno para el próximo año, parece que esto va a cambiar, que van a incrementarse la oferta de empleo público, desde luego la Administración General del Estado, por lo que se refiere a servicios esenciales. Las cifras del Ministerio de Hacienda, y son las que dan ellos, y por tanto son las que parece que van a ser reales para 2014, es un incremento de 147% de plazas, tanto en nuevas plazas como en promoción interna, y hay algunas comunidades autónomas
que yo recuerdo Madrid, Aragón y Andalucía, que también han planteado incrementos del empleo público, específicamente en educación y sanidad. Te dejo enseguida, Alberto, pero porque va un poco hilado, si no te importa, me permites un segundito. ¿Puede ser el empleo público, señora Corredor, la alternativa a día de hoy o la opción para muchos desempleados? No es una alternativa, es una forma de trabajar que requiere pasar por una oposición y por una serie de exámenes y de capacitación y de mérito para servir a la sociedad desde las administraciones del Estado. Pero eso no puede suplir al empleo que se genere por parte de las empresas y de los emprendedores o los autónomos. Es imprescindible que se regenere la economía y para eso, para empezar, se tiene que regenerar la financiación a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Solo eso. Ni más ni menos. Yo de todas formas soy un entusiasta y un auténtico seguidor de las experiencias, ¿no? A mí me gustaría, doña Beatriz, que como opositora con mucho éxito, que pudiera contarnos aquí en Antena, ahora que no nos escucha nadie, un poco de esa experiencia, para que ilumine un poco el camino a muchas personas que se están pensando en este momento cómo acceder a ello. Pues mi caso particular es un bastante paradigmático probablemente de un enorme sector de la población. Yo era estudiante universitaria con beca por mis notas y dentro de las opciones laborales que tenía al acabar la carrera, la única posible para mí eran unas oposiciones. Pues por razones familiares no podía optar ni a hacer un máster, tampoco a hacer idiomas, ni tampoco a trabajar en ninguna empresa, entonces mi salida natural era hacer unas oposiciones. Y la oposición tiene la característica de que supuestamente si las apruebas tienes un trabajo para toda la vida, pero tiene el enorme inconveniente de que tienes que aprobarlas para eso. Y mucho más que aprobar, porque además, claro, tienes que hacerlo con esa excelencia que te permita llegar a las plazas disponibles. Bueno, hay muchas oposiciones, hay un campo enorme de servicio público en ellas. Desde luego todos los que hacemos oposiciones a cualquier nivel, naturalmente la vocación de servicio público es imprescindible. Yo creo que no hay nadie que se presente a la oposición sin vocación de servicio público. Yo de entrada quiero dar un apoyo explícito a todos los funcionarios que durante algún tiempo han sido, creo que injustamente tratados. Es verdad que como en todas partes, en todos los gremios hay siempre buenos y malos profesionales, pero también es verdad que los funcionarios tienen un nivel de compromiso con el servicio público muy elevado y muy por encima de otras profesiones. De hecho, yo he comprobado en el ámbito de la Administración General del Estado la enorme cualificación profesional que tienen. Muchos son excelentes profesionales y especialistas donde los haya, que mantienen su formación y su lealtad independientemente de cuál sea el partido político que gobierne. Están siempre al servicio de lo que se les pide, con un alto nivel de autoexigencia y evidentemente con unos salarios que tampoco son los más altos de la sociedad, por lo cual creo que deberíamos estar agradecidos a estas personas que dedican su esfuerzo a trabajar por los demás. Y esto me vale desde un conductor de autobús hasta una persona que recoge la basura, hasta un funcionario que está en la ventanilla atendiendo al público o ya a más alto nivel en los cuerpos de élite del Estado, los cuerpos jurídicos, que es otro nivel, pero también somos servidores públicos. Y el que no lo entienda así se ha equivocado de sitio. Pero desde su experiencia, una persona que se disponga a decir voy a ponerme a estudiar unas oposiciones o a prepararlas, ¿qué consejos se le podría dar? Hay que tener una forma de ser especial para estudiar unas oposiciones, porque hay que tener en cuenta que generalmente las oposiciones se inician o nada más acabar la carrera o durante los últimos años de carrera, es decir, a los 20, 21, 22 años, cuando la mayoría de la gente pues evidentemente tiene inquietudes o bien de acceder al mercado laboral o bien de hacer un tipo de vida un poco más libre y de probar algunas cosas, ¿no? de salir fuera, de estudiar idiomas o de viajar. Y la vida del opositor es una vida gris, muy autoexigente, requiere encerrarse en una habitación durante horas, día tras día, con una serie de temas, con una rutina que no todo el mundo soporta, de horarios, de autodisciplina, de autoprogramarse y después evidentemente rendir las cuentas al preparador, sin el cual es muy complicado poder pasar a una oposición. Y después ir a un examen y jugarse años de trabajo y de estudio, pues en el caso de las oposiciones a las que yo me presenté de forma oral, en el caso de las oposiciones en un caso de forma escrita, pero en cualquier caso en una competencia con gente que está en algún caso mejor preparada que tú, ¿no? Y ahí te juegas años de trabajo. Si apruebas, pues tienes varios exámenes posteriores que también tienes que pasar, y si no apruebas, pues son años que probablemente tendrán después poca incidencia en un currículum de cara al mercado laboral, y por tanto es una apuesta y un sacrificio
que desde el punto de vista psicológico no es fácil de afrontar, ¿no? Con una recompensa, eso sí, que aprueba, suple sí. todo esto, claro. Se aprueba, sí. Evidentemente, o bien se hace poniendo toda la carne en el asador, es decir, o uno está dispuesto a sacrificarse, a estudiar, a dejar de salir, a esa autodisciplina, el número de horas y a llevar un programa, o si no, no merece la pena, porque el sacrificio está bien si tiene una recompensa, si no es un sacrificio inútil. Hay que ser una forma determinada. Hacemos un repaso por sectores, por ejemplo, ya que estamos hablando del mercado laboral y hemos particularizado ya en el trabajo público, por ejemplo, otro sector, por cierto, muy alabado, en alguna época muy denostado, quizá como consecuencia del gran palo que ha sufrido por parte de la crisis, como es el de la construcción. Pues sí, en la construcción se generaron cientos de miles de empleos durante la época del boom inmobiliario, y es uno de los sectores que más ha sufrido las consecuencias de la caída del sector inmobiliario, naturalmente. Casi 1.700.000 empleos menos. Hay que tener en cuenta que casi la mitad de todos los puestos de trabajo que se han destruido como consecuencia de la crisis han sido en este sector, ¿no? Y esto es coherente con las cifras de construcción de viviendas que se han dado en los últimos años, que nada tienen que ver con las que se dieron en los años del boom inmobiliario, ¿no? Esto es un problema, pero no solamente por el número de desempleados que se ha producido, que también, por la que detrás de cada desempleado hay un problema personal y familiar, sino también porque son, en algún caso, trabajadores que tienen un bajo nivel de cualificación. Y nosotros, digo nosotros, cuando me tocó a mí la responsabilidad de gobierno, todo el equipo en el que estábamos en el Ministerio, pensamos que era imprescindible que todo el sector de la construcción, y específicamente sus trabajadores, aportaran a la sociedad un mayor valor añadido, lo cual solamente pasaba por la diversificación. Es decir, había que hacer algo más aparte de construir viviendas nuevas en nuevas extensiones de suelo, urbanizaciones creadas a las afueras de las ciudades, en algún caso muy lejos de las ciudades, a las que después había que llevar infraestructuras. Y quisimos orientar todo este campo de actividad hacia la rehabilitación y la regeneración urbana. ¿Por qué? Una de las maneras de medir cuánto trabajo se genera en cada actividad es mirar el número de puestos de trabajo por millón de euros invertido. Esto se ha hecho siempre con el sector de la construcción civil, la obra civil, también con la construcción residencial y también con la rehabilitación. Pues la rehabilitación era y es la más intensiva en mano de obra. Frente a la obra civil, que eran 21 puestos de trabajo por millón de euros invertido, en la rehabilitación se crean 56 puestos de trabajo por millón de euros invertido. ¿Y por qué? Porque todo un edificio es imprescindible que se utilice maquinaria pesada y una serie de medios que no se pueden introducir en la rehabilitación, porque la rehabilitación es una obra más de orfebrería, es una obra que requiere mucha más mano de obra porque tienes que entrar físicamente en el edificio y hacerlo de forma más delicada, puesto que tienes que mantener lo que hay. Y entonces hay un campo de actuación para empresas que son las que más trabajo dan en el ámbito de la construcción, que son las auxiliares, las fabricantes de materiales, los instaladores, incluso las empresas muy cualificadas como las que se encargan de mejorar la eficiencia energética de los edificios o la introducción de energías renovables. Todas estas empresas auxiliares son las que generan el 73% de la mano de obra del sector de la construcción. Pensemos en que las grandes promotoras tienen a lo mejor 3 o 4 empleados, requieren una persona centralita y alguien encargado de gestionar, mientras que los que realmente hacen el trabajo son los auxiliares. Y estos tienen además un componente local que hace que desde el punto de vista territorial sea muy interesante la rehabilitación. Por eso impulsamos la rehabilitación. Además, en esto quiero y tengo que felicitar al Gobierno por la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana que se publicó el año pasado, en 2013, que creo que avanza mucho y mejora los procedimientos administrativos y todo lo que hace falta para que se pueda impulsar realmente la rehabilitación. ¿Hay un buen futuro para este sector con estas medidas? Lo hay, y yo en este caso tengo que darme un toque de atención al único sector que falta por incorporarse, que es el financiero. Es imprescindible que las entidades financieras diseñen productos financieros adecuados para la rehabilitación. Que es motor para todo, no solo para este sector de la construcción. Todo el mundo va a entender por qué lo digo. Todo el mundo entiende, cuando se va a comprar un coche pide un préstamo personal. Un préstamo personal que suele ser de una cantidad de dinero limitada, pero que tiene un tipo de interés mucho más alto que un hipotecario, puede estar al consumo en un 11 o un 12%, y que tiene un plazo de devolución corto, entre 5 y 7 años como mucho. Cuando se pide una hipoteca, la cantidad que se pide suele ser mucho mayor y tiene un plazo de devolución mucho mayor, pero también tiene un gastos de tramitación mucho mayores. Entonces la pregunta es, ¿por qué no nos inventamos un producto financiero que sea tan barato como una hipoteca, tan seguro para la entidad financiera como una hipoteca, pero que permita también a las familias poder pedir un préstamo para rehabilitación y devolverlo en más años? Bueno, pues es una idea, ¿no? Ya la hemos puesto encima de la mesa y desde luego es una... Yo creo que es pero quizá en mal momento, doña Beatriz. No, pero ahora mismo está poniendo. Es decir, muy necesario, pero sabemos que el sector bancario no está muy colaborador en este sentido, sobre todo de cara a préstamos. No, bueno, depende para qué, ¿no? Esto es un campo que está que hay que abrir nuevo.
y que no es para construir ni para comprar casas, sino para mejorar el parque inmobiliario. Y en esto apoyan tanto el gobierno como los propios empresarios. Puede ser una inyección también al mercado laboral muy importante. De todas formas, Alexia, también el gobierno tiene mucho que decir en estas cosas con lo que vaya a hacer el sistema financiero. Es decir, el gobierno tiene también sus mecanismos para obligar al sistema financiero a hacer determinadas cosas. Hay que poner las bases. Yo siempre he sido partidaria de los estímulos positivos. Bien, es decir, de poner las bases para que sea atractivo para todos los que están implicados. En general, la coerción o la prohibición o la imposición, cuando estamos hablando de un mercado globalizado y de un ámbito comercio financiero, es menos eficiente. Yo lo entiendo, pero cuando llevamos tantos años esperando a que llegue ya de una santa vez la financiación para las empresas, y lo digo por experiencia propia, pues también, hombre, los que tenemos empresas y los que estamos todos los días en la economía real, como yo le llamo, pues sufrimos muchísimas consecuencias de todo esto. Se ha intentado ayudar a la financiación de las pequeñas y medianas empresas y de autónomos, que son los que tienen la mayor posibilidad de generación de empleo, a través de otros medios alternativos, como el mercado alternativo bursátil, el mercado alternativo de renta fija. Y bueno, quizá habría que pensar si se ha hecho el diseño adecuado, ¿no? Porque a mí me consta, conozco a bastantes pequeños y medianos empresarios que han intentado ir a estos medios alternativos de financiación, porque realmente la financiación tradicional bancaria está en un momento muy complicado. Y en algunos casos al final tienen que recurrir al capital privado, a los private equity, que tienen el riesgo luego de perder el control de sus empresas, ¿no? Entonces, sí, claro, ahí hay un problema por resolver, y que, bueno, quizá en esto pues todavía se puede avanzar un poco más. Por ir concluyendo, señora Corredor, ¿algún mensaje que podamos lanzar desde aquí? Yo creo que mucha información tenemos, incluso creo que también ha conseguido ese objetivo de estimular, por lo menos vemos focos ahí a los que dirigirnos, pero el camino a seguir no va a ser fácil. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna pauta? Por ir a los dos temas de los que hemos hablado, en relación con el empleo público, es un campo perfectamente digno, con una posibilidad, un abanico de posibilidades enorme en todos los campos, jurídicos, económicos, de servicio público, sanitarios, educativos. Hay un ámbito enorme y yo creo que ahí pueden encontrar su vocación pues muchos estudiantes que estén pensando o que tengan esa tendencia a ayudar a los demás o al servicio público. Y con la idea de que es un sacrificio, por supuesto, y que tienen que invertir unos buenos años de su vida en... Pero que la meta de la seguridad, en lo que hoy en día yo creo que ni siquiera se concibe, que es estabilidad en el trabajo, es que es el mejor aliciente. No, ya sabe que tradicionalmente se les achacaba a los funcionarios, se les criticaba precisamente por su seguridad, mientras que no se les criticaba que sus salarios son proporcionalmente mucho más bajos que en el ámbito privado, ¿no? Ahora ya nadie se acuerda de eso. Sí, pero también es verdad que a los jóvenes en España les hacemos una encuesta de que quiere ser de mayor. Funcionario. No, dicho de otra cosa más que quiero decir, y es que en España lo que falta realmente es que se apoye al emprendimiento, pero se apoya al emprendimiento desde una perspectiva que falta en España, y es desde no penalizar el fracaso. Tenemos en España una mentalidad muy de penalizar el fracaso y de que si un proyecto no sale adelante, pues hacer un poco leña del árbol caído. Yo creo que tenemos que empezar a pensar y a tratar de educar desde ya, de que el fracaso es necesario para crecer, para aprender, y que no pasa nada porque se tenga un fracaso, que tiene que haber instrumentos para que se pueda salir adelante y intentarlo, ¿no? Sin perjuicio de eso, sí que el empleo público es una opción para este tipo de perfiles, de personas, que no todo el mundo tiene ese perfil, y desde luego en el ámbito privado es otro, y los jóvenes ahora españoles tienen una formación excelente. Yo creo que todos deberían pensar, yo tengo una hija de 18 años y ella está bastante hecha la idea de que es probable que su futuro laboral no esté en España. Posiblemente, sí. Y yo creo que eso no debe ser una condena, sino puede ser una amplitud de las expectativas, ¿no? Pero bueno. ¿Qué le ha aconsejado a su hija como salida profesional? Voy a abusar un poco de la amabilidad de doña Beatriz. Es difícil porque está en una edad en la que la tendencia que tiene natural es hacer algo que le guste, ¿no? Así que ella ha optado por hacer algo que le guste, siendo consciente de que necesita irse generalmente fuera para poder completar su formación. ¿La considera bueno, positivo, hacer lo que nos guste? En este programa eso lo tenemos como bandera. Haz siempre lo que te guste, para lo que sienta realmente pasión. Ella lo ha pensado mucho y al final ha optado por una profesión que creo que... Ahora comprendes la pregunta. Al final el consejo que le diera a su hija es el que vamos a hacer nuestro todos, y al final la vocación es pero con una condición, muy importante. Que haga lo que le guste, pero que ponga toda la carne en el asador, que se esfuerce todo lo posible, no se puede conformar, porque fuera la competencia es enorme y al final es una selección de los mejores, de los que tengan mejores méritos. Y la fuerza de voluntad
ayuda mucho a conseguir los méritos. Su vocación de servicio público y su vocación política ha quedado plasmada. Además ha habido, yo creo, dos palabras, porque han sido dos palabras que a mí me han encantado y que lo podríamos aplicar ya no solamente al mundo de la política en cualquiera de sus sectores e iniciativas, sino en nuestro programa y en cualquier sección que realicemos. El estímulo, estimular, que nos hace falta, esa parte de estímulo, y siempre positivo, nunca basado en el fracaso, nunca en castigos, en restricciones. Yo creo que eso es muy importante. Me parece muy acertada su visión, de verdad. Muchas gracias. Doña Beatriz. Pues muchísimas gracias, doña Beatriz. Bueno, espléndido. Por el compromiso de haber querido acompañarnos esta tarde en esta iniciativa social que tenemos aquí de ayudar a muchas personas a encontrar un trabajo. No sé si voy a ayudar a alguien a encontrar un trabajo, pero que algunos sí que vocación de servicio público encuentre también una opción. Encontrar un trabajo no es simplemente que te contrate a alguien, es una trayectoria que hay que disfrutar de toda ella, por muy raro que parezca lo que estoy diciendo. Algo que nos dice mucho Alberto es que buscar trabajo, hacerse con un trabajo en sí mismo es un trabajo, y que a veces hay que aprender a encontrar un trabajo y a poder trabajar. Es que todo esto tiene una trayectoria también, y yo creo que en esto ha contribuido mucho. Pues os agradezco Gracias. Mucho. Gracias, doña Beatriz, un placer. Bueno, señores, nosotros continuamos en esta sección. Vamos a escuchar esos consejos importantes que hacen posible estos minutos, y a la vuelta será Alberto quien nos dirá una última frase para reflexionar y como colofón a esta con ganas de trabajar muy especial que hemos tenido hoy.